Para este conversatorio invitamos a Juan Sebastián Silva Serna, que es politólogo de la Universidad de San Buenaventura, es especialista en resolución de conflictos y es magíster en estudios de paz de la Universidad Javeriana. Es candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional y es docente universitario e investigador en temas de conflicto, violencia y paz. Y a la profesora Ana Carolina Guatame García, que es antropóloga de la Universidad de los Andes, tiene estudios de doctorado en salud pública en la Universidad Nacional, es investigadora forense como en enfoque en violación de derechos humanos y es coordinadora del programa, que es también nuestro aliado, es importante decirlo, este espacio viene con alianza con la Universidad Externada de Colombia, que tiene una nueva especialización que se llama Especialización en Investigación Forense en Violaciones de Derechos Humanos. Entonces esta alianza pues ha permitido también que nos acerquemos a este tema. No sé si ustedes quieren agregar algo más a su perfil académico y profesional, en qué están ahorita, dónde están. No sé si tú comienzas. Bueno, de pronto pues saludarles porque no es fácil llegar acá con estas lluvias y de todas maneras pues hay un esfuerzo, entonces chévere porque así sea uno o tres, pues igual la conversación seguramente será interesante. Entonces celebro que el museo haga este tipo de espacios, que sea la posibilidad de conversar con ustedes, conversar con gente que hemos estado desde la academia. Yo he tenido como dos acercamientos, digamos, al tema que nos convoca hoy, y es por un lado la investigación forense acompañando organizaciones de víctimas o acompañando personas que tienen familiares desaparecidos o que sus familiares han sido también muertos a manos del Estado en esa modalidad que han llamado los falsos positivos. Entonces he acompañado ahí desde mi labor como antropóloga forense. Y desde hace varios años también soy profesora de la universidad, trabajo en el externado ya desde el 2017 y eso me ha permitido también con nuestros estudiantes poner, digamos, de relieve el sentido que tiene hacer un trabajo forense en un país como Colombia, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahorita alrededor de las preguntas, pero digamos que no es lo mismo investigar un homicidio cometido en el marco de un atraco a un homicidio cometido en el marco de una violación de los derechos humanos. Entonces eso es parte de lo que me gusta hacer con mis estudiantes. Y como bien lo mencionaba Amanda, pues recientemente estoy a cargo de la coordinación del programa de especialización en investigación forense de violaciones de derechos humanos. El acompañamiento que les decía forense que he hecho organizaciones lo hago desde una organización que tal vez algunos de ustedes han escuchado, se llama Equitas. Es una organización forense que en Colombia trabaja ya desde hace 20 años haciendo un trabajo forense desde la sociedad civil, distinto, digamos, al que se hace más tradicionalmente desde las instituciones del Estado. Eso también me ha permitido tener una aproximación que es un poquito distinta a la que podría tener si la persona que estuviera acá fuera un funcionario de medicina legal o de la fiscalía, etc. Entonces, pues muy contenta de estar acá. Buenas tardes, yo soy Juan Silva. Un poco creo que es importante contarles que mi vinculación a estos temas de la memoria y de lo forense está muy atada a la experiencia sobre todo profesional, porque además de ser profesor pues, universitario, yo trabajo en estos temas. En este momento soy contratista de la Jurisdicción Especial para la Paz en temas relacionados con inteligencia militar, que es en lo que hago el doctorado, en inteligencia y contrainsurgencia, y apoyé, digamos, en el último año y medio de la Comisión de la Verdad del informe Hasta la Guerra Tiene Límites, y el informe sobre organismos de inteligencia en Colombia, y he trabajado con la Unidad de Restitución de Tierras, trabajé también con el Centro Nacional de Memoria Histórica, es decir, con varias entidades de la transición y sus diferentes momentos transicionales. Y digamos pues un poco lo que estas reflexiones de hoy están muy ancladas a esas experiencias, pero también a esa mirada un poco desde la ciencia política y de la historia particularmente sobre esto de esclavizar también pasados. Teniendo ya claro cómo sus perfiles profesionales y también estas miradas y cómo han hecho una carrera que se acerca a esta construcción de memoria, a mí me surgía como una gran primera pregunta, es como si bien yo pienso que la ciencia forense siempre ha estado involucrada en el esclarecimiento de crímenes, ¿en qué momento se cambia esta mirada, no solamente como a esclarecer esos crímenes de los que hablábamos, eso no es lo mismo un homicidio por un atraco? Cuando empezamos a utilizar o a vincular esta ciencia con un enfoque mucho más hacia la construcción o reconstrucción de memoria. No sé si exista un momento en la historia del país en el que se empiece a vincular como parte de estas medidas de reparación la
pues el uso o el acompañamiento de la ciencia forense o de la ciencia en general. Entonces ustedes tienen de pronto algún referente de esos momentos. Cuando pensaba en esta pregunta que nos compartió Amanda, lo primero que pensaba es, cuando uno habla de investigaciones forenses, generalmente las va uno a vincular a la memoria, y también depende aquí qué es lo que entendemos por memoria. Pero si uno piensa en la memoria como en la reconstrucción, por ejemplo, de hechos del pasado, uno podría decir lo forense siempre ha tenido que ver con la memoria porque su trabajo tiene que ver con eso, con buscar pedacitos de evidencia de algo que quedó, de un hecho que sucedió, y a partir de ello empezar como a hacer un rompecabezas, y con ese rompecabezas intentar ver qué fue lo que pasó. Sin embargo, sí es distinto hacer una reconstrucción de un hecho cuando estamos hablando de cualquier situación que puede llevar a la comisión de un delito, a cuando estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. Y particularmente en Colombia, yo creo que este lugar que hoy nos convoca tiene o genera un precedente muy importante, en tanto, si bien también ciencia forense en Colombia se ha hecho durante muchos años. De hecho, el Instituto de Medicina Legal en Colombia creo que es uno de los más antiguos de América Latina, tiene creo que cerca de 140 años, que quiere decir que la investigación forense tiene, digamos, una historia muy larga en nuestro país, particularmente en disciplinas como la mía, que es la antropología forense, está muy vinculada justamente con estas situaciones de violaciones a los derechos humanos. Y casi que cuando uno hace una reconstrucción de una línea del tiempo y piensa cuáles fueron los primeros ejercicios que se hicieron de antropología forense, tienen que ver con la investigación de los hechos del Palacio de Justicia. Porque en ese momento, cuando en 1985 se dan los hechos y un año después empieza a hablarse de una fosa que había en el cementerio del sur y demás, empieza a darse esta preocupación de cuál puede ser la disciplina o el conocimiento científico que nos ayude a ver qué fue lo que pasó con estos cuerpos que por acción del calor ya habían perdido muchos de los músculos, de los tejidos que se puedan reconocer, lo que quedaban eran huesos que habían sido sometidos al fuego. Entonces, ¿cuál podría ser la disciplina? Y empiezan las primeras consultas que se emite desde la medicina legal y desde la Fiscalía a la Universidad Nacional de Colombia, que tenía su primer laboratorio en antropología física. Las personas que hacen antropología física son las que estudian los huesos humanos, más en contextos, digamos, históricos, prehispánicos y demás, pero en donde ese conocimiento, digamos, de la anatomía humana podría ser puesto al servicio de una investigación forense. Entonces empiezan a darse esas primeras consultas, ya haciéndose una pregunta por lo técnico que ayudara a resolver, en este caso, de dónde provenían los cuerpos que habían llegado a una fosa en particular. Y en ese instante creo yo que es casi como uno de los hitos del inicio de la antropología forense en Colombia, y fíjense que está vinculado con el Palacio de Justicia y está vinculado con la identificación de las víctimas, que seguramente ustedes conocen todos los ires y venires que ha tenido ese procedimiento, justamente por malas prácticas que se cometieron en algunos momentos, por distintas presiones que también ha habido alrededor del caso, y de lo que vamos a conversar ahora más tarde también. Entonces creo que particularmente en un país como el nuestro, en donde llevamos décadas de violencia, décadas de hechos que no solamente vinculan la criminalidad común, sino que efectivamente hay un ejercicio de represión por parte del Estado, de vinculación de grupos armados al margen de la ley y demás, es casi que imposible pensárselo forense sin pensarse con los otros elementos que están alrededor de que un hecho no solamente se reconstruye por que sea de un interés para la justicia en el marco, digamos, de esa justicia occidental que está basada en los códigos penales y demás, sino que impacta también la necesidad de que un grupo social, que nosotros como colombianas y colombianos sepamos qué pasó. Entonces ahí lo forense no solamente está en el marco de eso judicial, sino de pues conocer la historia, y creo que ahí es donde viene este tema de la vinculación con la memoria, y es no reconstruimos el hecho solamente para que se tome una decisión de si alguien fue responsable y no se meta a la cárcel, que por supuesto no es un tema menor, sino que tiene además una dimensión, digamos, más social, en el sentido de saber qué fue lo que pasó, porque para todos los colombianos y colombianas en un hecho además como lo que pasó en el Palacio de Justicia, que tocaron a toda la gente, pues es digamos, muy difícil pensar en que lo forense no tiene una conexión con la memoria. Gracias. Digamos que por mi parte, yo lo pienso un poco como más disciplinar, incluso por fuera de Colombia, y pensar los traumas colectivos del siglo XX
los tan conocidos o los menos conocidos para la humanidad, para América Latina, para Europa, para Asia. Los procesos de descolonización fueron también muy traumáticos, los rezagos de la colonización también, pero ahí también empieza a hacerse una pregunta sobre cómo nos aproximamos a esos pasados en términos no solo de la descripción y la explicación del fenómeno, sino en el esclarecimiento de cosas que parecen no tener mucho sentido a primera vista, que parecieran ser como algo súper irracionales, cegados por la sevicia, por las ganas de sangre, cuando pueden tener incluso una explicación, ¿sí? Y ahí yo creo que la influencia del Holocausto es más que evidente para que, al menos desde la disciplina de la historia, se empezara a ver un interés ya no por ese pasado tan lejano, sino por un pasado muy inmediato. Solamente casi que 20 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los historiadores europeos ya estaban haciéndose preguntas sobre el Holocausto, para colocar un ejemplo. Y en ese proceso como de hacerse preguntas, aparece ese peso como del historiador también con una función, llamémosla como pública, no solamente de esclarecer la vida de la realeza, de la burguesía o de las masas populares, sino también de los traumas colectivos. Cómo encontrábamos sentido a darle, encontrarle sentido a esos traumas colectivos que dejan esas huellas tan fuertes dentro de la sociedad. Y ahí, por ejemplo, creo que es bien importante entender que como una nueva preocupación de los historiadores es esa violencia sociopolítica que, digamos, está claramente, el siglo XX es muy representativo de eso, en manos del Estado. Cómo entender esa violencia que ejerce el Estado, y es un poco ahí donde yo me paro en términos de mis experiencias más recientes y en términos de lo que estoy investigando ahorita en el doctorado, y es preguntarnos cómo el Estado ha sido agente de violencia sociopolítica, pero también cómo ese pasado que denominamos nosotros traumático nos habla de lo que está muerto, ¿sí? Hay un historiador francés, Michel Desserteau, que también es lingüista, que dice que hacer historia es hablar con los muertos. Y en este caso, cuando le ponemos esa variable de la violencia, del trauma, del daño, individual, colectivamente hablando también, estamos hablando de unos muertos que hay que darles un lugar en el presente y entender qué les pasó. Y es una pregunta muy difícil, porque eso que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial y que en América Latina también va a ocurrir con el paso del tiempo, sobre todo en los periodos de postdictadura, convierten al historiador en una especie de perito del pasado, ¿sí? Y es un perito que a veces a regañadientes quiere participar o no, porque se le exige. Incluso hay casos en el Reino Unido, Lipstadt versus Irving, para que lo vean, donde los historiadores compiten por quién tiene la verdad sobre el Holocausto, ¿sí? Y se hace a través de nuestras propias maneras de abordarlo. Nosotros creo que difícilmente podríamos decir qué le pasó a un cuerpo, ¿sí? Pero sí nos enfrentamos a lo que una historiadora estadounidense, Kirsten Dunst, habla de los cadáveres de papel, y es el archivo. Cómo los archivos, el material documental, incluso los lugares, la arquitectura de los lugares, el diseño de los lugares, muestra que podemos hacer una discusión muy fuerte con respecto a ese pasado desde la historia. Solo que hay un problema, y es que a veces nos ponen en un lugar que nos hace sentir súper incómodos, y es hablar de verdades, ¿sí? Porque pues es una ciencia social que está siempre reconociendo una cantidad de subjetividades, de intersubjetividades, de ausencia de neutralidad, pero cuando nos ponemos como funcionarios, por ejemplo, en este caso un funcionario judicial, que es historiador, pues tiene una responsabilidad diferente y tiene que asumir que tiene que llegar a unas instancias de encontrar cosas que no necesariamente son controvertibles, ¿sí? Que son más de 6.402 falsos positivos. Es algo así, o que este documento fue alterado para decir que esta persona se la había llevado a la guerrilla y realmente se la llevó el DAS, ¿sí? Esos ejercicios los puede hacer el historiador, y yo siento que hay una vinculación muy fuerte con lo forense. Ahora, un poco creo que nos une mucho en el ejercicio, y es que el historiador, de todas maneras, con o sin violencia sociopolítica dentro de su objeto de estudio, necesita trabajar desde fragmentos, porque la totalidad documental eso es una ilusión, ¿sí? Entonces esos cadáveres también de papel van desapareciendo, se van perdiendo. Con el paso del tiempo, por ejemplo, es muy importante contar con herramientas técnicas como
instrumentos para la paleografía, ¿sí? Y para paleografía que no es de manuscrito, sino por ejemplo en máquina de escribir un informe de inteligencia que yo tengo muy importante, no lo puedo leer porque se le borraron letras. Entonces son conocimientos que también van apareciendo en necesidad de esclarecer esos pasados, pero son indicios, pistas, fragmentos que vuelven un poco, y ahí citando a otro historiador italiano, Carlo Ginzburg, pues nos convierten en detectives, ¿sí? Necesariamente, es como enfrentarse a métodos no convencionales para reconstruir el pasado. Pensando un poco como en esto que venimos hablando de lo difícil que es, por ejemplo, cuando la materialidad se afecta o cuando la materialidad se desgasta o se pierde. Generalmente estos hechos de conflicto ocurren en zonas muy complejas del país donde incluso es aún más difícil poder llegar a acceder a esa materialidad. Pero yo me preguntaba, ¿existen barreras similares a las que uno puede o una puede ver en otras disciplinas que tratan de llegar a los territorios a reconstruir el tejido social? Por ejemplo, cuando pensamos en comisiones humanitarias o cuando pensamos en que se envían trabajadoras o trabajadores sociales a territorios para hablar con las víctimas del conflicto o el apoyo psicosocial. ¿Cómo es la llegada de esta parte investigativa a las comunidades? ¿Hay barreras? ¿Hay silenciamiento? ¿Hay incluso desde lo institucional un alejamiento? ¿Se ponen las distancias? No sé si ustedes en sus ejercicios los han experimentado. Yo creo en relación con esta pregunta que hay una primera barrera antes de salir al territorio, y la primera barrera es, llamémosla como disciplinar, y tiene que ver con el espacio seguro de un forense que dice: yo hago un trabajo científico y como hago un trabajo científico estoy al margen de cualquier cosa. Yo soy científico y hago mi método científico y tomo una evidencia y la analizo en el laboratorio y salen unos resultados, y esto no tiene implicación política, yo no me meto con nadie, yo no soy partidario de nadie, y eso realmente pues es una falacia, porque todos estamos involucrados en ambientes particulares, y de nuevo, cuando estamos ante una pieza de evidencia que está relacionada con un hecho en donde hay participación de los actores que son claros y demás, pretender estar como en esa objetividad es realmente, digamos, ingenuo. Pero creo que ha sido un lugar de refugio muy importante para los forenses. Entonces, muchas veces cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a un informe pericial, uno puede encontrar informes que pueden llegar a ser hasta casi inentendibles, porque un poco también una manera de refugiarse y de protegerse es decir, pues yo me mantengo en mi lenguaje técnico, entonces hablo de el choque hipovolémico, no sé qué, traumático, y como que entre menos me entiendan, luzco más seria, más forense y demás, no importa que nadie me entienda. Y resulta que pues ahí no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, porque si estamos analizando esa evidencia es porque alguien más tiene que entenderla, y ese alguien más es el juez, ese alguien más es la fiscal, ese alguien más es la familia, y eso sí nos pone, digamos, en un lugar distinto. Entonces yo primero quisiera decir que lo forense tiene que llegar a dar el paso interpretativo, y es decir, no solamente me quedo en ese lenguaje hipertécnico para mostrar algo y describirlo objetivamente, sino que tengo que también dar ese paso, por supuesto en el marco no de lo especulativo, sino de aquello que se rige a lo que pude ver, a lo que pude analizar, a esa información a la que tuve acceso, pero que me permita dar ese paso para que esa otra persona que toma decisión, para esa otra persona que construye una historia, pues pueda tener elementos que efectivamente le permitan hacer ese ejercicio, y si no estamos ante un diálogo de sordos. Eso como primer momento, digamos, de las barreras. Luego pensaba entonces en esto que tú preguntabas en relación con qué pasa cuando se llega a los territorios. Y lo que podría decir es que cuando, por ejemplo, una vez más, yo, digamos, no les voy a hablar de ningún caso en donde haya conocido a alguien, porque incluso no conozco casos cercanos de los que yo pueda dar fe, digamos, de primera mano, de personas, por ejemplo, que han sido intimidadas o que han tenido una suerte de constreñimiento para dar, por ejemplo, un dictamen pericial. No he estado cercana a esos ambientes, pero sí que puedo intuir, he revisado también muchos expedientes, por ejemplo, asociados con necropsias médico-legales, y a veces entonces uno encuentra la necropsia médico-legal del pueblo en donde, por ejemplo, era recurrente encontrar estas personas que eran traídas por el ejército y decían que eran casos caídos en combate. Entonces lee uno la necropsia y lo que ve es que falta una fecha,
falta una foto, falta un diagrama. Entonces puede ser una necropsia en donde yo no puedo decir necesariamente que hay un constreñimiento, pero cuando ves eso en una necropsia, la ves en la otra, la ves en la otra, pues dices, o este médico forense era muy malo, o algo estaba pasando allí, y el vacío en los documentos nos está diciendo pilas que la gente tenía miedo seguramente, y por eso no estaba registrando las cosas como deberían ser, o habían unas condiciones que están generando ese impacto. Entonces creo que ahí también hay que hacer una lectura un poco, digamos, más detallada que le permita a uno saber qué podría estar pasando, digamos, en el contexto en el que estaba operando ese funcionario de policía judicial que hizo el levantamiento del cadáver, o esa persona que estaba en una morgue y seguramente estaba haciendo la necropsia mientras alguien estaba en la puerta mirando lo que hacía, y que eso puede ser lo que se refleja después en un documento que tiene muchos vacíos de información o que está mal redactado, o en la rotación que puede haber de personal que pertenecía a esas entidades en algunas zonas. Entonces, nadie dura. ¿Por qué nadie dura? Pues porque están dadas esas condiciones. Entonces, de nuevo, no conozco casos de primera mano, pero sí podría decir que cuando uno se acerca a los casos y ve este tipo de situaciones, lo que eso le permite, digamos, empezar a pensar era que efectivamente el trabajo forense se estaba haciendo en unas condiciones que no generaban realmente la posibilidad de tener la libertad, digamos, de trabajar. Y que eso pues seguramente fue lo que luego impactó, digamos, todos los problemas que se han tenido en las investigaciones posteriores. Y bueno, si uno quisiera hablar como de casos mucho más puntuales, está por ejemplo la desaparición de los colegas del CTI, que pertenecían a una comisión judicial del Cesar, fueron desaparecidos todos cuando estaban haciendo la búsqueda de uno de sus colegas, además también allá. Ha habido casos también en donde personas de medicina legal y demás han tenido que irse exiliadas. Entonces, pues son como situaciones de las cuales sé que han pasado, pero en donde les podría decir, sobre todo cuando uno ve los casos y se da cuenta de las fallas en las investigaciones, lo que presume es esas condiciones, digamos, de falta de poder tener un buen escenario para trabajar, y que está dado por esas situaciones que se viven en muchos territorios. Bueno, es que digamos con yo siento que hay algo como en particular que siento como un reto muy fuerte, como un impedimento, y es por ejemplo cuando personas que no estamos formadas en X disciplina nos enfrentamos a los documentos que deja esa disciplina. Por ejemplo, un análisis forense pero psiquiátrico, ¿sí? Que mete aún más complicaciones que simplemente el levantamiento del cadáver o una necropsia. Es decir, se vuelve muy abrumador para quien lo va a revisar. Yo, por ejemplo, pues en la Comisión de la Verdad tuve en mis manos un expediente muy grande donde había un homicidio, 3 homicidios, y había un perfil psiquiátrico de la persona que los había asesinado. Y a mí me tocó recurrir a familiares que son médicos legistas, porque yo era, pues entiendo cosas, ¿sí? Pero hay cosas que se vuelven ilegibles en términos disciplinarios, ¿sí? Entonces yo creo que uno de esos retos es cómo trabajamos de la mano, ¿sí? O por ejemplo, no sé, si se enfrentara el médico legista a un documento de archivo elaborado por inteligencia, por X brigada, por la sección 2 de un batallón, uno cómo podría ayudar a hacer esa interpretación de ese pasado también a través de ese documento, para complementar, porque yo creo que eso es una de las cosas que la memoria, lo forense, lo transicional exige, es unos equipos de disciplinas tan diversas que a veces no nos vamos a entender, ¿sí? Pero en la mayoría de las veces creo que nos podemos ayudar un montón. Yo, digamos, rescataría una cosa, y es cuando hablamos, por ejemplo, desde la perspectiva del archivo, para centrarme otra vez como en lo histórico, pero también en lo político, por ejemplo, de los archivos institucionales, pues hay, por ejemplo, municipios, donde pues nunca hubo una preocupación por guardar los registros, que eso pasa en muchas sociedades, otras donde hubo de manera intencionada la destrucción de registros, otras en las que el desastre es natural, un hongo, un ácaro, los ratones, las serpientes, roedores en general, pues dañan el archivo. Y eso está, pero pasa aquí, es decir, pasa acá en Bogotá, en el archivo del Ministerio del Interior, que queda acá en la 10ª más o menos, donde hay un descuido en general.
Pero yo también he sentido mucho como que hay personas que se preocuparon por registrar eventos y cosas. No sé, por ejemplo, la bitácora que tienen los bomberos en Puerto Berrío sobre los cadáveres que bajaban por el río Magdalena. Pues ellos son los que sacan los cadáveres y tienen los registros de cómo los encontraron. Pero son piezas súper extraordinarias, ¿sí? O municipios, por ejemplo, como Turbo, que tiene en su alcaldía municipal muchos registros sobre despojo que nunca se imaginó que iban a quedar ahí. Entonces empieza uno como a encontrar ahí sí los fragmentos de los fragmentos, ¿sí? Que se vuelve aún más difícil, pero también las organizaciones sociales en lo local han guardado esa información, no solo en términos del archivo documental, como el papel el cadáver de papel, sino también el testimonial, ¿sí? Que son unos archivos vivos de testimonios que son súper valiosos y que pues están ahí. ¿Qué pasa? Que cuando la persona muere se pierde. Entonces, no sé, como que yo tuve un caso que me frustró muchísimo en la comisión y fue una persona que es sobreviviente de tortura, de intento de desaparición por parte de la inteligencia militar, y antes de la pandemia quisieron entrevistarlo, dio la entrevista, pasa la pandemia y cuando ya lo fui a buscar otra vez después de 2 años, ya no quiso, ¿sí? Y me decía, es que ya no quiero, es porque me falla la memoria, tuve un derrame, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas pues hacen parte también como de esos retos. En lo disciplinar yo sí resaltaría mucho esto último, como que cada vez menos, pero es una tradición como en la historia de despreciar lo que se estudia muy reciente y las fuentes muy recientes en términos orales. Es decir, esa oralidad para la ortodoxia de la historia eso es chisme, ¿sí? Pero sí nos pone una alerta, por ejemplo, que también disciplinarmente es importante, es que eso tiene una subjetividad que hay que reconocer en el ejercicio cuando se intenta reconstruir ese pasado. Y yo pondría un último al que yo me he enfrentado, sobre todo desde el doctorado, pues porque en las instituciones públicas está ese reto, pero se resuelve mucho más fácil, y más cuando es un ente judicial, y es el acceso a la información. Yo pues que estoy interesado en inteligencia y contrainteligencia, pues yo nunca he podido entrar al archivo del data, creo que nadie ha podido entrar al archivo, ¿sí? O encontrar dónde hay archivos que se puedan utilizar, encontrar si la pieza, el fragmento o la pista es muy complicado, pero además de eso es cuando uno confía en las normas que pareciera estar a favor de encontrar esa información, y eso no es así, ¿sí? Eso es un muro infinito que uno intenta pasar y lo sigue escalando y no. Y es un muro que cada vez que uno sube se vuelve cada vez más intimidante, ¿sí? Hacerle un oficio al ejército no es una cosa muy, muy agradable, ¿sí? Las respuestas no son siempre como que lo hagan a uno sentir seguro de que ahí va a terminar cualquier tipo de respuesta. Es intimidante, es hostil. Entonces empieza como una inseguridad que es un desincentivo. ¿Será que sí es buena idea estar preguntando sobre estos temas? ¿Sí? ¿Será que sí? Entonces empieza eso como a poner en tensión. Y lo hablo sobre todo esto en términos del Estado porque, insisto en eso, es como el objeto en el que uno tiende a dar más vueltas. Pensando un poco en el museo y en eso que ustedes vienen contando, ahorita tenemos una exposición temporal que se llama Registros Inéditos Espacios Sensibles. Registros Inéditos Espacios Sensibles llega porque Rafael González, el fotógrafo, un hombre que debe tener más o menos unos 90 años, el año pasado decidió acercarse al Centro de Memoria a ver si le compraban estos registros. Entonces su primer acercamiento es, tengo esto, es un tesoro, ¿cuánto me van a pagar? Y yo lo entrego. Y el centro le dicen, no podemos darle un intercambio de dinero, pero efectivamente lo que tiene es muy valioso, y duran más o menos 1 año y medio en convencerlo para que haga la donación de su archivo. Y yo pensaba en esta gran barrera y es las voluntades, incluso particulares, ¿no? Y pensando en esto oral también, y en cómo, si Rafael González, no sé, hubiese fallecido o no hubiese dejado el archivo por ahí, pues se pierde. Y cómo esto también se vuelve una barrera, ¿no? Cómo lograr dar seguridad y confianza desde lo institucional para que las personas se acerquen a dar sus testimonios, sus archivos o sus anécdotas, es también una barrera muy grande para el ejercicio de estas investigaciones. Afortunadamente con Rafael sale todo bien y tenemos casi 19 fotos expuestas de su registro que nunca se habían mostrado y que nos han permitido también divulgar de una manera diferente estas investigaciones.
El centro tiene toda la parte de acceso a la información como en consulta especializada, un poco uniendo con estas barreras. Efectivamente, lograr llegar a estas investigaciones no es fácil, no es de público como abierto, pero digamos que nosotros lo que hemos podido hacer es sacar un pedacito para como iniciar este proceso de divulgación. Y yo me preguntaba también cómo creen ustedes que sería una buena manera o una manera más fácil, pensando también en estas dificultades sí, como del lenguaje técnico, como aterrizarlo a niveles mucho más comunes o que puedan entender las comunidades o que alguien de otra disciplina pueda entender esta relación, sí, como esto que se dice pensando en este lenguaje tan técnico de la ciencia. En general la ciencia siempre será muy técnica, entonces cómo bajar a niveles sí, más coloquiales estas investigaciones, cómo divulgarlas de una manera más cercana. Yo creo que ahí, cuando se hace trabajo forense, hay una primera nueva barrera, y es que, sobre todo cuando se investiga en la justicia ordinaria, los delitos, digamos, que son investigados por la Fiscalía, hay algo que seguramente ustedes han escuchado, y es eso de la reserva sumarial. Y es que, pues, efectivamente hay cuestiones que hacen parte de un expediente que solamente conoce el investigador, digamos, la Fiscalía, y que se hace público en el momento en el que ya hay una audiencia y se establecen responsabilidades y demás, pero frente a eso pueden llegar a pasar 20 años, 30 años, y muchas veces el acceso a la información es súper cerrado. E incluso uno, si tiene asignado como perito uno de esos casos, también está imposibilitado a poder comunicar muchas cosas. Sin embargo, lo que yo creo que sí ha cambiado un poco con la justicia transicional particularmente es que el rol que tienen los distintos actores que participan en el proceso de investigación es distinto. Y en tanto la forma como se establecen las sanciones, cómo se establecen las responsabilidades y demás, se reconceptualiza, eso sí permite que haya de alguna manera un acceso a la información que no es, digamos, infinito y directo y demás, pero que es distinto a que si nos enfrentáramos, digamos, a la justicia ordinaria. Y menciono esto porque al trabajar, por ejemplo, yo desde una organización durante muchos años de la sociedad civil, el acceso a información siempre ha sido limitado. Y cuando una organización como Equitas se crea, parte de su ADN tenía que ver con que ese ejercicio forense no fuera exclusividad de las entidades del Estado, sino que incluso también pudiera ser controvertido desde afuera. Pero para que pueda ser controvertido desde afuera, pues uno tiene que tener acceso a información, porque si no, no tiene manera de saber qué es lo que se está controvirtiendo. Y allí, digamos que las figuras legales de que haya una representación legal, que haya un apoderado, que haya alguien que me representa y demás, juega, digamos, un papel fundamental para poder acceder a la información. Pero cuando finalmente se accede a la información, parte de lo que ha sido incluso mi trabajo es, no digamos en una dinámica de divulgación a toda la comunidad o a toda la sociedad en general, pero sí con un grupo de personas muy particulares, y es esas familias que han llegado a decir, quiero que acompañe mi caso y necesito que me explique por qué mi familiar fue encontrado de esta manera, porque yo no sé si eso fue tortura, si era descomposición, y eso me atormenta el alma. O necesito saber si la Fiscalía, cuando está haciendo esta prospección, si la está haciendo bien, porque yo veo que hace un hueco acá y hace otro hueco acá, y qué pasa en el medio, qué tal si mi familiar está en ese metro que está entre un hueco y el otro. Entonces, parte de lo que siempre hemos hecho desde Equitas ha sido ese ejercicio que de pronto uno lo podría llamar como pedagógico, pero que tiene que ver con lo que tú mencionas. ¿Cómo hacemos que ese lenguaje que puede ser distante, que puede ser un poco críptico, pues tiene sentido para la gente, tiene sentido para que pueda entender qué es lo que está pasando, y sobre ese entender qué es lo que está pasando pueda tomar decisiones? Es decir, yo quiero hacer esto, o no quiero estar ahí, o quiero que me diga, quiero que me explique, quiero saber, digamos. Incluso pues en la mayoría de casos en los que yo he trabajado son de desapariciones, y pues una situación en la desaparición es que no se sabe nunca nada, todo es incierto. Entonces, el por lo menos empezar a saber algunas cosas, y a partir de ese saber poder tomar decisiones, poder saber qué es lo que se quiere hacer, yo creo que es muy importante. Y ha sido algo que las mismas organizaciones de víctimas, las familias así no estén organizadas, han ido demandando del Estado. Y yo creo que un país como Colombia tiene algo que le ha aportado al mundo, creo yo, y es que esa misma fuerza con la que las víctimas han pedido tener acceso a la información, han pedido que se les explique, ha generado transformaciones institucionales.
Esto que yo les decía de que casi que los expedientes eran inalcanzables, era una cosa de hace 25 años, pero incluso hoy con la Fiscalía uno puede llegar a tener otro tipo de comunicación y hay información que puede, digamos, ser accedida de una manera distinta. Obviamente si está en un tribunal como el de la JEP o en un espacio como la Comisión de la Verdad también cambian las cosas. Pero esto, digamos, que no es porque las instituciones hayan pensado, ay, sí, vamos a hacer más público el acceso a la información, sino porque la gente se lo ha peleado. Y eso, por ejemplo, en el campo específicamente, por ejemplo, de búsqueda de desaparecidos, ha generado transformaciones profundas, creería yo, como en dos aspectos. Uno, en algo que tal vez ustedes han escuchado, y es el tema de la entrega digna. Y la entrega digna, ¿qué implica? De pronto, para quienes no están tan cercanos al tema, pues es ese momento, digamos, de retorno del cuerpo de una persona desaparecida a su familia. Y durante mucho tiempo se pensó que la entrega era eso, el momento del retorno. Pero algo, volviendo al punto de lo pedagógico, que han exigido las familias es, claro, yo quiero que me lo devuelva, pero que me lo devuelva para que yo pueda responder preguntas, para que pueda tener más bien esas respuestas. Y para tener las respuestas necesito que usted, señor antropólogo o antropóloga forense, me explique por qué el cadáver se ve como se ve. Usted, señor médico, que me diga por qué cuando dice que el proyectil no sé qué, quiero que me explique. Usted, persona que hizo la exhumación, yo necesito que usted me explique por qué estaba dispuesto de esta manera. Y eso ha implicado también, un poco volviendo a la reflexión que les hacía hace un rato de ese lugar de comodidad de mi lenguaje científico y mi bata blanca, pues ha implicado que ahora el forense no es el que está en el laboratorio exclusivamente o no es el que está en el campo exclusivamente y dicen, pues yo tengo un informe técnico que le mando al fiscal o tengo un informe técnico que le mando al juez o tengo un informe técnico que le comparto a X autoridad, sino que es un informe técnico que se tiene que convertir en un lenguaje para que la gente pueda responder esas preguntas. Y eso pues ha significado pues como repensarse los roles, porque el médico muchas veces decía hace unos años, pero yo ¿por qué le tengo que explicar a la señora? Pues que le haga informe, que le explique el fiscal. Pero pues el fiscal tal vez ni siquiera tampoco está entendiendo lo que está en el informe. Entonces, qué mejor que sea ese forense el que le explique. Y eso, digamos, que nos ha llevado a pensar eso, que el lenguaje forense no puede ser exclusivamente técnico, que tiene que haber un sentido pedagógico, sobre todo cuando se busca, pues, quién es el beneficiario central de todo esto. No es el juez, es la gente que está esperando que algo pase con eso, que algo transforme su vida, incluso más allá de que haya una sentencia o no, porque pues además a veces pues la justicia no es que resulte ser lo más satisfactorio para mucha gente. Entonces, pues dice, pues por lo menos yo en mi propia construcción de mi relato, en lo que yo he construido, en mi forma de entender los hechos, pues ya tengo también otra información para seguir, digamos, contribuyendo a ese rompecabezas que se está armando. Entonces yo creo que ahí hay un proceso de acercamiento que ha sido demandado por la gente y pues que ha necesitado transformaciones institucionales y transformaciones desde las personas que desde distintas disciplinas forenses trabajamos. Creo que hay otro elemento, voy a mencionar dos más muy brevemente. Otra cosa que tal vez ustedes han visto que ha pasado en los últimos años es que la puesta a servicio de herramientas tecnológicas para la documentación hace que sea mucho más fácil comunicar. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen estas reconstrucciones en 3D de un lugar, pues hace que incluso cualquier persona pueda ver una reconstrucción e inmediatamente se ubique espacialmente de cuál era la entrada, la salida, y que no sea algo que yo veo en un plano y que tal vez pues reconocer ahí con convenciones y otras cosas, pues tal vez puede ser un lenguaje al que no todo el mundo esté acostumbrado y se pierde la posibilidad de comunicar eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Palacio, cuando Forensic Architecture hace la reconstrucción en 3D, pues eso se convierte en un dispositivo de comunicación muy potente, que hace que mucha gente desde distintos lugares y sin tener mucha formación en arquitectura o en lectura de planos y demás, pueda tener esa cercanía con lo que se está narrando. Entonces yo creo que estas nuevas tecnologías que hay de documentación digital, sobre todo, son una apuesta que la ciencia forense cada vez introduce más y que cada vez se convierte en una herramienta de comunicación muy poderosa. Y lo último, también aquí por hacer puña frente al programa de especialización que coordino, parte de cuando hicimos el diseño de la especialización, pensábamos mucho en este tema, y es que la especialización no está pensada para personas que ya son forenses, sino para personas que tienen que lidiar con los forenses.
y que en ese sentido, que todo el resto de la humanidad, y que en ese sentido necesitan eso, entender el lenguaje, necesitan también saber cuáles son los límites, cuáles son las cosas que se pueden negociar incluso, no pensar que entonces hay un protocolo forense y ese, mejor dicho, es el que se sigue a rajatabla, porque no, hay cosas que también se pueden negociar, pero yo tengo más capacidad de negociación cuando sé esa negociación hasta dónde puede ir. Entonces, parte de lo que hemos hecho en el ejercicio pedagógico de la especialización es cómo acercamos eso forense a muchas otras disciplinas y en ese sentido como también generamos mecanismos de monitoreo, de seguimiento, de rendición de cuentas, porque ya no es como, uy, como ese es el experto, yo le creo todo lo que me dice, sino que tengo también elementos para entrar en una negociación y en un diálogo más horizontal. Y creo que también esa es una apuesta importante. Tengo tantas ideas. No sé, bueno, yo voy a empezar por lo de forense, porque por esa exposición que es la de cajas negras, fue que yo le di el título de la tesis del doctorado, Hombres de Blanco, pues también para jugar con lo de Men in White. Sí. Porque los agentes de inteligencia que se ubicaron debajo de este balcón que está acá y debajo de este costado que está acá detrás de nosotros, estaban representados en la maqueta de blanco. Y pues además en las teorías como de la violencia blanca es la violencia contrarrevolucionaria, así como la roja es la revolucionaria. Entonces ahí es un juego con eso. Pero esas representaciones también ayudan como a sacar de la propia tesis el problema y ponerlo en lugares contenciosos donde la gente se está disputando el pasado, donde la memoria no es un eje estático de la vida y que puede ser también interpelado. Entonces también es como, pues no solo divulgar, sino entender que divulgar significa ser interpelado. Yo creo que eso es una de las cosas bien interesantes que uno puede hacer en los ejercicios de divulgación. Hay una cosa que yo creo que en mi caso particular, cuando yo estoy escribiendo mis capítulos de la tesis, yo todo el tiempo digo, yo quiero que mi pareja, que es médica, pediatra, neumóloga, lo entienda, ¿sí? Pero también lo goce. Y es que hay un ejercicio que la academia tiene que, para estas cosas, digamos, donde el pasado, la muerte, la vida están en juego, ¿sí? El trauma colectivo está en juego, uno tiene que ser más generoso y democrático en el ejercicio de entregarle a la sociedad. Y convencer a la gente de eso es muy complicado. Pero es una obligación, digamos, sigue siendo como una obligación institucional. Acá hago un paréntesis, yo no estoy hablando en nombre de la AMAS, por eso soy contratista. Pero sí nos requiere como de mucha creatividad. Y en ese ejercicio, digamos, de creatividad y de mediación democrática con respecto como al poder, yo creo que hay varias cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, no solo con considerar divulgar el resultado, sino también el proceso? Porque el resultado se divulga, hay documental, hay cómic, hay instalación museográfica, hay una entrega digna, o no también, pero hay un resultado. ¿Cómo visibilizar los procesos, por ejemplo? Hay una cosa que a mí me hace pensar muchísimo y es, yo me enfrenté claramente a la imposibilidad de acceder a la información reservada y clasificada del Estado, pero las organizaciones sociales lo han hecho, ¿sí? Hay personas incluso que no están organizadas, que son víctimas por sí, digamos, como que se representan casi que a sí mismas, que también han acumulado muchísimo material documental. El caso, por ejemplo, de Fabiola Lalinde con el archivo de la Operación Siriri, que está en el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional de Medellín. Es una muestra, es como hay mucha información sobre el Estado que podríamos empezar a divulgar, ¿sí? Si el Estado no la comparte, ya surtido todo el proceso penal, en estos casos penales, que son los que son más restrictivos con esos accesos, ¿por qué no divulgarla? ¿Por qué no compartirla? Y no solo frente a las organizaciones o las personas, sino también la academia. Acá a 3 cuadras, en una universidad muy cerquita de acá, hicieron una investigación de la que salió un libro en la que se cuenta la memoria del conflicto armado a través de los archivos militares, por ejemplo. Y eso es una cosa que es súper inédita, ¿sí? Y en el prólogo esto lo tomó de una reflexión que hace Oscar Calvo, que es el director de ese laboratorio, fue porque ahorita es el decano de Ciencias Humanas ahí en Medellín, que él dice, es muy chistoso porque en ese libro hay mucha información nueva, muy interesante, pero en el prólogo hay algo que es muy problemático. Y es, este documento tiene como espíritu
abrir el debate sobre lo que ocurrió también en el pasado del conflicto. Y él dice, pero abrir qué si no estamos en las mismas discusiones para debatir. Usted sí tuvo acceso de una manera muy extraña, es decir, porque ellos sí tienen acceso a la información del Estado y el resto de los investigadores no, ¿sí? Entonces siempre es pensarse que ese ejercicio de divulgación y de acceso a la información tiene que tener unos equilibrios, ¿sí? Venga de donde venga, sea la oportunidad que tenga la persona de encontrar X o Y información. Y eso es, creo que una de las deudas frente al tratamiento de los documentos del Estado. Y para cerrar, yo sí siento como que hay un ejercicio, digamos que a mí me pidió una organización a comienzo de este año, me entregaron unas piezas de un archivo porque era en un tribunal internacional, querían como que alguien externo les dijera, con esta información usted qué pediría de reparación simbólica. Y eran piezas de archivo de perfilamiento de un líder defensor de derechos humanos, y lo que yo decía era, acá el ejercicio es cómo esta información puede, por ejemplo, reparar el buen nombre de alguien, hacer ese contraste con esa información. Y se me cruzan unos ejercicios que hay en América Latina frente a eso, por ejemplo, con los archivos de la dirección de la Policía de Buenos Aires, que era la inteligencia de la policía allá, en la que la gente puede, no sé qué tanto ahora, pero hasta hace un tiempo, podía ir y consultar los archivos por su nombre. Entonces Víctor Heredia, este cantante de música protesta de los 60, 70, 80, fue y consultó y leyó los informes de inteligencia de lo que se referían a él. Entonces también es la divulgación, es el acceso a esa información que el Estado ha guardado y que es información que ya no pone en riesgo la seguridad del Estado ni la seguridad de las fuentes, no, es un derecho también que tiene esa víctima de reconocerse a sí mismo en el pasado o que sus familiares puedan ir y reconocer en el pasado qué se decía de él, ¿sí? Pensando en esto de esta divulgación también con un sentido de la reparación, yo me pensaba a mí misma también, como en los caminos de la vida. A mí trabajar en este museo me ha tocado mucho por toma y retoma el Palacio de Justicia. No es fácil uno estar abajo y decir que aquí arriba, en esta sala donde yo planteo unas conversaciones, donde yo hago unas dinámicas con estudiantes de 0 a 5 años, hubo personas torturadas y desaparecidas. Entonces, ¿cómo es retador en el ejercicio profesional esta sensibilidad? Y pensaba mucho en ustedes desde, seguramente en la carrera, cuando estudiaron en algún momento en el pregrado, no se imaginaban en temas tan sensibles, ¿no? O como en este acercamiento tan delicado a temas que nos tocan en unas fibras que muchas veces por el rol profesional toca mantener a distancia, ¿no? ¿Qué ha sido para ustedes lo más retador en tu ejercicio profesional, que además tiene toda esta lectura de la científica o el científico o el investigador o la investigadora? ¿Cómo que ha sido tan retador, que los ha roto mucho? ¿O cómo se han enfrentado a estos temas tan sensibles ustedes, como en su propia experiencia? Yo creo que al principio, cuando yo empecé a trabajar, yo solamente he trabajado en esto, no he hecho nada más en mi vida, desde que estoy. Entonces, yo empecé con la inquietud por lo forense y por la antropología forense particular desde que estaba en la universidad, y una vez me gradué no he hecho otra cosa. Y menciono esto porque de todas maneras cuando yo estaba en la universidad también creo que en algún momento, si bien yo estudié antropología y se supone que las personas que estudian antropología son como sensibles a los otros seres humanos y todo eso, no todas tenemos la misma facilidad para interactuar con los otros seres humanos. Entonces yo decía, acercarme a los seres humanos a través de sus esqueletos pues es la manera fantástica porque no tengo que hablar con nadie. Pues, oh sorpresa, claro que no, o sea, por lo que les decía hace un rato, porque buscar a una persona desaparecida pues pasa por todo lo que implica para su familia buscarla. Y pensar en que uno está solamente haciendo el ejercicio arqueológico o en el análisis de un esqueleto en el laboratorio y que eso no toca a los vivos, pues es también absolutamente ingenuo. Entonces yo creo que lo primero que para mí fue duro fue tener que tener una interacción con las personas que buscan tan cercana. Porque así uno tenga como esta pretendida objetividad, cientificidad y demás, pues son cosas que lo tocan a uno, que lo tocan en lo personal, en lo emocional. Incluso yo le decía en estos días a los estudiantes que, pues a mis estudiantes con los que trabajaba les decía yo que
que aunque uno no quisiera o quisiera mantener esa distancia, pues de todas maneras, pues uno crea vínculos emocionales y a veces el no poder saber como la diferencia entre lo que es, digamos, mi compromiso como una ciudadana colombiana y mi trabajo a veces no es tan fácil, y eso está vinculado como a lo segundo que para mí ha sido más difícil de este trabajo, y es algo que lo voy a llamar aquí como de lidiar con la frustración. Y lidiar con la frustración como en dos grandes sentidos. En el primero es que cuando el ejercicio de búsqueda de una persona desaparecida es muy difícil. Y a veces podemos agotar muchos recursos y podemos estar buscando información por años y pensar en que definitivamente ya tenemos suficiente información para encontrar a alguien. E ir a una montaña y durar 3 semanas haciendo huecos y no encontrar a nadie, y volver al año siguiente pensando que ya tengo más información y vuelves y no encuentras. Y esa cercanía con la familia, que siente además mucho más esa frustración de decir, pues pucha, estamos aquí y vamos a darle con esta pala hasta que pucha, aquí no nos bajamos hasta que lo encontremos, y pues no, y pasan 3 semanas y pasan 4 semanas y no lo encontramos. Y el no saber qué más hacer para mí ha sido absolutamente frustrante, porque uno también como que dice, yo quisiera también que esto no se acabe sin que encontremos, que no me canse también, porque en algún momento seguramente yo voy a decir, ya no quiero hacer más esto, pero el decir, ya no busco más, y pues finalmente pues me cambio de trabajo y mi vida sigue, pero la otra persona pues no puede decir, no, ya no tengo a alguien desaparecido y mi vida sigue, porque no es así. Entonces como que esa frustración de no poder dar siempre respuestas, pero saber que finalmente pues es mi ejercicio profesional y que tiene límites y que no siempre se resuelve todo, pues es, digamos, una realidad. Pero lidiar con eso me parece que no es tan sencillo, en mi caso particular no ha sido tan sencillo. O la otra frustración tiene que ver cuando haces todo el ejercicio y todo aparentemente sale bien, pero esperas, por ejemplo, que eso tenga un impacto en que una persona que ha sido responsable por unos hechos sea condenada, y que al final resulta que no. O que fue condenada en un sistema, pero entonces ahora por el otro sistema la absuelven, y entonces vamos a ver, y ahora eres gestor de paz, y uno dice, pucha, pero duramos cuántos años intentando resolver esto, intentando que hubiera por lo menos una sentencia judicial, y ahora resulta que siento como que volvimos 15 o 20 años atrás. Entonces eso ha sido frustrante, y tiene que ver con, pues eso, con qué esperamos de la justicia, con qué esperamos como de cómo funciona el país de manera ideal, y pues que uno considera que lo que está haciendo pues puede llegar a tener un impacto, y en algunas ocasiones sí, pero en muchas otras no. Y pues tal vez puede ser como un delirio ahí, como medio de heroína en el fondo, alguna cosa así, pues porque sí, hay que reconocerlo también, y pues uno quisiera eso, siempre poder contribuir, pero no siempre lo es, y eso pues no, a veces es, pues para mí ha sido difícil. Yo no sé si empezar o terminar también con la frustración, porque fue lo primero que se me vino a la cabeza, como, uy, esto es, pues se vuelve muy demandante para uno que tiene realmente muy poco para ofrecer, uno no salva a nadie, ¿sí? Y no porque no haya resultados, solo porque es el tema de la reparación como de esos daños supera cualquier existencia nuestra, ¿sí? Y eso es muy difícil de aceptar. Yo creo que uno al principio, cuando empieza a trabajar estos temas, es, eso va a pasar, esto tiene, y uno se enfrenta a cosas, se estrella todo el tiempo, se estrella, pues tampoco significa que uno deba, por ejemplo, como quitarle valor a unas pequeñas batallas que se ganan. Yo trabajé un tiempo largo en la unidad de restitución, y ahí pues nosotros hacíamos un análisis que pues en términos forenses pues es alrededor de notarial y registro, ¿sí? ¿Qué muerto firmó cuando estaba muerto? ¿Sí? Poder reivindicar a esa persona cuando a su esposa, a su hijo, a sus herederos les restituyen ese predio, era como, soy súper poderoso, ¿sí? Pero son victorias pequeñas, uno también tiene que entender eso, que no es como encontré quién mató a Gaitán, ¿sí? Pero además esas frustraciones nos hablan mucho de nuestras expectativas, pero de las expectativas que también los demás tienen en nosotros. Tanto en la comisión como en el doctorado, el tema de tener acceso a archivos da mucho poder, ¿sí? O de que crea una expectativa de un poder que uno pues realmente no tiene tanto. Y a mí, personas que aprecio mucho, una de ellas muy vinculada a este lugar por el Palacio de Justicia,
conversamos muy seguido y me pregunta que si he encontrado algo de su familia, ¿sí? De que si sé algo, de que entonces dónde ella puede buscar, de que si sé, de que qué pienso, de que cómo lo haría, de que si hay más pistas, de que será peligroso preguntar sobre esto. Y es una frustración también ajena porque es como, venga, yo no sé qué decir y quisiera, pero no, ¿sí? Eso digamos como por un lado. Y ya hay otras cosas, digamos, como que son unas cuestiones ya muy personales de uno cómo aborda un oficio, ¿sí? Porque es que no es normal, digamos, que la gente se dedique a hablar de traumas y a ver qué pasó con el trauma y a concentrar su vida alrededor también de eso, y menos hacer un doctorado, ¿sí o no? ¿Qué es eso? ¿Sí? Pero es también como, por ejemplo, en mi caso, yo me sueño dormido, sueño como que encontré a un desaparecido de los casos que yo tengo dentro de la tesis doctoral. Como que, pucha, lo logramos identificar, las intuiciones que tenía, y eso es muy bárbaro, es decir, ya que le afectó en el sueño es otra cosa, ¿sí? O en la comisión, un caso de un homicidio terrible, yo me soñaba con el papá de la víctima diciéndome, usted ya sabe qué pasó, ayude a contarlo, y era como... Pero también son unas maneras de lidiar que muestran que eso de disciplinar no se resuelve solo con su propia disciplina, que uno necesita un acompañamiento, un espacio incluso para hablarlo, ¿sí? Porque eso carga demasiado. Pensando, yo claro, cuando decidimos hacer este conversatorio con el museo, yo decía, seguramente la gente que venga ya va a tener esa sensibilidad, ¿no? Ya va a entender por qué, porque finalmente uno hace estos conversatorios y viene gente que ya igual está cercana al tema o al objetivo del conversatorio. Pero pensaba mucho como, bueno, ¿y cómo hacemos que esta idea igual de ciencia, que quizás personas que nos acercan a estas conversaciones o a estos espacios, cómo hacer que esta mirada sea más empática, más sensible, cómo decirle a colegas, cómo humanizar esta mirada científica y estas investigaciones, sin que se pierda como esta línea también, que quizás no y nunca será 100% objetiva, pero que sí es un poco más parcial, ¿no? Pensaba mucho en cómo podemos aportar esa humanización de la mirada científica, o cómo, por ejemplo, cuando se llega a un territorio, esta persona tiene que también empatizar, volverse sensible y entender que quizás hoy no es un buen día para hacer la excavación porque es el cumpleaños de esa persona, y cómo el rol científico tiene que también ahí mermar un poco y ser mucho más humano, porque no estamos haciendo solamente investigación de análisis de datos, sino que hablamos de personas que existen o que existieron. Entonces, como ustedes yo pensaba mucho como ustedes desde su ejercicio profesional académico, siendo profesores y profesoras, cómo enseñan, cómo humanizan esa mirada con sus estudiantes. Yo procuro siempre pues, poner sobre la mesa que la ciencia, digamos que no es algo allá que existe y que todo el mundo lo respeta y que es incluso ajeno a nosotros mismos, sino que es una construcción nuestra y que por lo tanto nosotros la podemos también desbaratar y hacer de otra manera. Entonces pensar en que, por ejemplo, eso lo que decía hace un rato de que un protocolo forense es de una manera y que eso no se puede negociar y que es absolutamente de esa forma y que si no hay otra manera de hacerlo, pues creo que es algo que yo procuro siempre en los espacios en los que estoy, es decir, esto lo podemos flexibilizar, esto lo podemos conversar. O sea, lo primero, escuchémonos, qué es lo que usted necesita de esto. Le cuento yo por qué trabajo de esta manera, pues para también que tengamos una comprensión como en doble sentido y en esa medida pues buscar eso, que finalmente responder a quiénes son las principales personas que se van a ver beneficiadas del trabajo que se hace. Y si esas personas, que siempre en estos casos creo la respuesta es la familia que busca, la persona que fue torturada, la persona que está luchando porque asesinaron a su hijo. Si esa es la persona, es el centro, y eso a veces suena un poco el cliché de las víctimas en el centro, pero yo de verdad creo que eso es cierto. Si la víctima está en el centro, uno se abre a escuchar. Y se abre a pensar eso, que la ciencia no es infalible, que el protocolo no está escrito en piedra, que todos podemos pensarnos en hacer las cosas de manera diferente, y que en esa medida, si yo logro con eso dar respuesta a eso que he escuchado que necesita el otro,
ahí lo hacemos más humano, y creo que esa es la apuesta que siempre procuro tener en los espacios en los que estoy liderando el trabajo o haciendo el trabajo acompañando en un grupo, o digamos en los espacios en los que tengo formación con estudiantes. Y creo que eso también hace que un poco nos bajemos del ego científico. Entonces, algo que pasa mucho, entonces uno dice, no, ¿usted qué trabaja? No, yo soy antropóloga forense, y es como, ¡ay! Forense, eso es lo máximo, ustedes son como súper, y es como, no, pues es una profesión como cualquier otra. Entonces, el hecho de que se ponga que el forense está como en una escala jerárquica mayor, y que por lo tanto no se puede interpelar, no se puede confrontar, no se puede preguntar, pues no, o sea, digamos que creo que la apuesta es por la horizontalidad. Y la horizontalidad es, bueno, tú qué necesitas, yo qué necesito, tú por qué preguntas eso, yo por qué trabajo de esta manera, y en la medida que nos ponemos como de acuerdo en que es un diálogo entre seres humanos, pues podemos hacer las cosas diferentes. Un poco, digamos, yo soy profesor de conflicto armado en Colombia y estas cosas, entonces, pues uno abarca unos temas mucho más generales, ¿no? Pero de todas maneras siempre hay un esfuerzo por advertir que se pueden enfrentar a escenarios profesionales, pues, así sean estudiantes de pregrado, de posgrado, donde el hablar con los muertos es una cosa muy seria, ¿sí? donde ya no es una alegoría, ¿sí? Entonces, yo un poco lo que les digo es, vea, puede incluso que esta no sea su vocación, porque cuando hay vocación uno puede jugar con muchas más cosas, pero es un sitio, digamos, donde usted consigue empleo. Usted tendrá que trabajar, tendrá que comer, y de pronto una oferta laboral le sale por este lado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Sí? ¿Cómo va a hacer? Va a decirle que no al trabajo, que el trabajo se necesita. Y uno tiene muchos colegas que ante la necesidad del trabajo se meten en una cosa en la que son terribles profesionales, donde son muy mala gente con las víctimas, con los procesos, con las organizaciones, con los documentos. Entonces ahí hay que pensar, yo creo que como en dos vías. Pensar primero, no en un orden consecutivo, sino hablemos primero del cuidado, ¿sí? Entonces, ¿cómo disminuir la exigencia, por ejemplo, cuando una víctima, en este país en particular, ha contado 7 veces, 100 veces lo que le pasó? ¿Cómo también, incluso si es una persona que nunca ha hablado y que su relato es sumamente extraordinario, básicamente salió del túnel y es la única persona que ha estado tan cerca de la muerte y salió viva de una situación X o Y, ¿cómo no ser tan exigente con lo que esperamos que nos responda? ¿Cómo respetarle incluso su silencio? ¿Sí? Porque a mí me parece, por ejemplo, hay unos discursos muy tremendos, por ejemplo, de la buena víctima es aquella que cuenta todo lo que ha sufrido. ¿Y por qué? O la buena víctima es aquella que perdona o que no perdona. Como quitarle esas exigencias morales o incluso como un poco de valores democráticos y ciudadanos a ese relato, como de no lo empuje, deje que suceda o no. Y eso hace parte también como de equilibrar la carga de esa simetría entre el profesional científico y los demás, como quite esa carga también de usted mismo, ¿sí? Como puede que usted no lo haga. Pero también, por ejemplo, con el documento, como saber que los archivos funcionan mal, que la gente nunca ha cuidado, no le ha dado valor a las fuentes documentales, se las guardan mal, se pierden, porque eso ayuda como a pensar que la creatividad no se nos agota ese día que el archivo está cerrado o que no aparece el documento. Y la del autocuidado, que pues yo creo que sigue siendo un reto, porque esto tiende a uno obsesionarlo, ¿sí? Y uno cómo habla de esto abiertamente, como de, oiga, yo tengo un pensamiento obsesivo sobre la X o Y masacre o tal fosa común. Uno cómo habla de eso, cuáles son los espacios para hablar de eso, cómo tu entorno, por ejemplo, está dispuesto a hablar de eso o no, ¿sí? Pero también cómo las instituciones deben muchísimo a sus profesionales un acompañamiento profesional y psicosocial, a pesar de tener trabajo, de tener tallercitos de una vez a la semana, un espacio. Algo falta ahí, porque es que esto no es, yo insisto, trabajar en esos temas no es normal, ¿sí? Esto no es normal, esto no es un oficio cualquiera, y no por darnos la singularidad de, ay, no, pues, sino porque trae unas cargas que otros oficios no traen. Yo totalmente de acuerdo con que efectivamente las cargas y los pesos que una se pone o que uno se pone en estos temas es muy complejo, sobre todo separar de las propias, ¿no? Como
la propia vida personal, ¿sabes? Y creo que les pasa a ustedes también. Yo salgo del museo y sigo pensando en la toma y la retoma y en que está el salón y que hace 2 semanas salió una entrevista y entonces que ya sabemos de dónde está el florero, también hubo desaparecidos y entonces como que todo el tiempo se vuelve efectivamente una obsesión y sí creo que no todo el tiempo se piensa en que quienes trabajamos con estos temas o que nos acercamos a la memoria del conflicto también necesitamos espacios para nuestra propia como bienestar y nuestra propia construcción de esta seguridad, ¿no? El espacio seguro, porque el entorno laboral también se vuelve muy riesgoso para una misma, para uno mismo. Con eso también yo quería cerrar el conversatorio un poco agradeciéndoles por sus labores que quizás se los deben decir también mucho por esta idea de que se vuelven también fundamentales, pero sí, efectivamente lo son, sobre todo desde la academia, porque yo sí creo que es importante que haya gente en la academia que siga enseñando estos temas. Entonces, por eso también era muy importante este espacio con estas lecturas de personas que no solamente ejercen, sino que también enseñan. Muchas gracias por habernos acompañado y es el momento de preguntas, de si alguno o alguna de ustedes tiene alguna pregunta, un comentario, quisiera profundizar en algo más.